La última edad del hielo. Por supuesto, estos alienígenas ya están más que familiarizados con los vaivenes del planeta. Han sido testigos de extinciones masivas, climas extremos que duraron milenios y de la evolución de formas de vida cada vez más complejas. Pero esta visita les va a enseñar algo nuevo, lo lejos que puede llegar la vida en la Tierra para lograr sobrevivir. Hace más de 100.000 años, muchos de los ecosistemas del planeta quedaron completamente transformados por gigantescas capas de hielo, vientos polares que cortaban como cuchillas y paisajes desolados. Una era glaciar en la que las temperaturas gélidas se prolongaron durante miles de años. Y cuando este periodo llegue a su fin, lo hará arrastrando consigo el misterio de la desaparición de algunas de las especies más icónicas de la historia de la Tierra, un misterio que incluso hoy en día seguimos intentando resolver. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame junto a nuestros curiosos alienígenas en este viaje mientras desenterramos los misterios de la última era del hielo. Descubriremos la ciencia detrás de cómo comenzó y echaremos un vistazo a la vida de las criaturas extraordinarias que evolucionaron para sobrevivir en este mundo helado, pero que al final no lograron salir con vida. Esta no es la primera era del hielo que nuestros alienígenas han presenciado a lo largo de la historia de la Tierra. De hecho, hemos tenido 5 grandes edades de hielo. ¿Y qué tienen en común todas ellas? Una era del hielo ocurre cuando la Tierra entra en una fase de temperaturas frías que se mantiene durante millones o incluso decenas de millones de años. Esto provoca que enormes capas de hielo y glaciares se extienden por la superficie del planeta. La edad de hielo de la que estamos hablando comenzó hace 2.6 millones de años, con el inicio del Pleistoceno. Y puede que te sorprenda saber que en realidad seguimos dentro de ella. Cualquier edad de hielo puede tener periodos glaciares, en los que el frío se intensifica, y periodos interglaciares, que son algo más templados. De hecho, llevamos viviendo en el último periodo interglaciar desde hace 11.000 años. Así que, cuando en la cultura popular se habla de la última era del hielo, normalmente se refieren al último periodo glaciar que tuvo lugar justo antes de este y que duró desde hace 115.000 años hasta hace unos 11.700. Y aquí viene otra sorpresa. La temperatura media global durante ese periodo glaciar era tan solo unos 6 grados más baja que la actual, pero un descenso global de temperatura, aunque parezca pequeño, tiene efectos enormes. Hablamos de una pérdida de energía térmica equivalente a 6 grados menos en todos los océanos, masas continentales y la atmósfera combinado. Una auténtica barbaridad. Durante aquel último periodo glaciar, buena parte de Europa y Norteamérica estaban completamente cubiertas por 2 gigantescas masas de hielo, la capa de hielo laurentina y la escandinava. Como una gran parte del agua del planeta estaba atrapada en estos hielos, el nivel del mar era mucho más bajo y los paisajes estaban dominados por una vegetación similar a la tundra, extendida por llanuras secas y cubiertas de hierba. No hay un único factor que explique por qué la Tierra cayó en estas condiciones tan extremas, pero muchas respuestas pueden encontrarse si observamos su órbita en aquella época. A principios del siglo pasado, el científico serbio Milutin Milankovic planteó una hipótesis revolucionaria: que los cambios a largo plazo en la posición de la Tierra con respecto al Sol podrían ser uno de los principales motores del clima terrestre, y que estos cambios podrían explicar el origen de las edades de hielo. Milankovic estudió 3 tipos de movimientos orbitales de la Tierra y cómo las variaciones en esos movimientos afectan a la cantidad de radiación solar que llega a la superficie del planeta. En el canal ya tenemos un vídeo dedicado exclusivamente a los ciclos de Milankovic, pero aquí va un pequeño resumen. El primer ciclo es la excentricidad de la órbita terrestre. Cuando la atracción gravitatoria de planetas como Saturno y Júpiter se intensifica, la órbita de la Tierra se vuelve más elíptica. Esto ocurre aproximadamente cada 100.000 años. En esos periodos, la duración de las estaciones cambia de forma notable. El verano se alarga y el invierno se acorta. Como en cualquier órbita planetaria, hay un punto en el que la Tierra está más lejos del Sol, el afelio, y otro en el que está más cerca, el perihelio. Pero cuando la órbita es muy elíptica,
el afelio cae en julio, lo que significa que en ese momento la Tierra recibe hasta un 23% menos de radiación solar que en el perihelio de enero. Y esto trae como consecuencia inviernos más cortos y suaves y veranos más largos pero menos intensos. El segundo ciclo de Milankovitch tiene que ver con la oblicuidad o inclinación del eje terrestre. Cuanto mayor es la inclinación de la Tierra, más extremas son las estaciones. Esta inclinación varía en ciclos de unos 41.000 años. Así que, cuando la inclinación es menor, las diferencias entre estaciones son tan suaves que el verano no consigue derretir todo el hielo acumulado durante el invierno, lo que permite que ese hielo se acumule año tras año y que pueda iniciarse una era del hielo. El tercer ciclo se conoce como precesión axial o bamboleo. Como su nombre sugiere, la Tierra no gira de forma perfectamente estable, sino que tambalea ligeramente sobre su eje, debido a las fuerzas gravitatorias del Sol y la Luna. Estas fuerzas hacen que la Tierra se abombe ligeramente en el ecuador, en lugar de mantener una forma perfectamente esférica. Este movimiento se da en ciclos de unos 26.000 años y modifica la intensidad de las estaciones dependiendo de cuándo ocurre el perihelio en cada hemisferio. Por ejemplo, hoy en día el perihelio ocurre durante el invierno del hemisferio norte, lo que suaviza los contrastes estacionales en esa parte del planeta y hace que el hemisferio sur tenga estaciones más marcadas. La combinación de estos tres ciclos influye enormemente en el clima a largo plazo, y de hecho han sido bastante fiables a la hora de predecir las grandes edades de hielo del pasado. Sin embargo, también existen ciclos más cortos que pueden potenciar o atenuar estos efectos a gran escala. Dos de los más importantes durante la última era del hielo fueron los eventos Dansgaard o Escher, que provocaban calentamientos súbitos, y los eventos Heinrich, que causaban enfriamientos bruscos. Y ahora llega la gran pregunta. Y lo de gran va con dobles intenciones, ya lo verás. ¿Cómo se adaptaron las criaturas que habitaban nuestro planeta a todos estos cambios? ¿Cómo eran? ¿Y cómo vivían? Como mencionamos antes, gran parte de la última era del hielo tuvo lugar durante la época del Pleistoceno, que se extendió desde hace 2,6 millones de años hasta hace unos 11.700. Fue una época en la que la megafauna campaba a sus anchas por la Tierra. Y lo de mega no es exageración. Algunas de estas criaturas llegaban a pesar más de 4.500 kilos. Existen varias teorías sobre por qué durante la era del hielo todo tendía a hacerse cada vez más grande, y muchas tienen que ver con estrategias animales para conservar la energía. Por ejemplo, la regla de Bergman explica que en animales de sangre caliente como los mamíferos, cuanto más frío es el entorno, mayor suele ser su tamaño corporal. Pero, ¿por qué? Porque los cuerpos grandes tienen una menor relación entre superficie y volumen, lo que hace que pierdan menos calor hacia el exterior. Y esto podría explicar por qué durante la era del hielo evolucionaron especies tan enormes e imponentes. El frío extremo presionaba a los animales a minimizar la pérdida de calor si querían sobrevivir. Aún así, aunque la estrategia general era hacerse grande, la gran diversidad de especies que existieron demuestra que había muchas formas distintas de adaptarse. Y empecemos con el más famoso de todos, el mamut lanudo. Para la mayoría de nosotros, es la imagen por excelencia de la era del hielo. Una criatura colosal, abriéndose paso entre ventiscas, imperturbable ante el frío. Pero lo cierto es que la realidad fue un poco diferente a lo que solemos imaginar. Los mamuts lanudos no eran mucho más grandes que los elefantes actuales. Según los restos fósiles, su altura hasta los hombros era de unos 3,5 metros, mientras que los grandes elefantes africanos machos de hoy día pueden llegar hasta los 4 metros. Aunque tenían un tamaño similar, sí presentaban diferencias clave con los elefantes que conocemos. Los mamuts lanudos estaban cubiertos por un abrigo de pelo doble, compuesto por una capa interna de lana espesa y una capa externa de pelos más largos. Además, su cuerpo era más alargado y sus patas más cortas, lo que probablemente les ayudaba a no agacharse demasiado al alimentarse de la vegetación baja típica de la tundra, muy distinta de los arbustos y árboles de la sabana o la selva. También tenían una gruesa capa de grasa, de hasta 9 centímetros, que les proporcionaba aislamiento térmico, y unas orejas pequeñas y peludas, diseñadas para minimizar la pérdida de calor. Otro detalle curioso:
Tenían una especie de bulto en la parte superior del cráneo, donde se alojaban unos senos nasales muy grandes. Se cree que esa estructura les ayudaba a calentar y humedecer el aire mientras respiraban, una adaptación perfecta para las duras condiciones del Ártico. A pesar de nuestros mejores intentos por resucitarlos, como el curioso caso del ratón lanudo, al que se le introdujo un gen de mamut relacionado con la grasa corporal, lo cierto es que los mamuts lanudos están extintos, aunque no todos desaparecieron de golpe. Hoy en día sabemos que un pequeño grupo de entre 500 y 1000 mamuts lanudos sobrevivió en la isla de Wrangel hasta hace unos 4000 años. Eso es 1000 años después de que se construyeran las grandes pirámides de Giza. Los científicos creen que llegaron a esa isla cruzando el puente de Beringia, una franja de tierra que antiguamente conectaba Alaska con Siberia, y que más tarde quedó sumergida bajo el océano Ártico. Pero ahora descubramos a una de las criaturas menos conocidas de aquella época glacial: el Glyptodon. Su nombre significa diente tallado en griego, en referencia a la forma ancha y acanalada de sus dientes, especialmente adaptados para triturar la vegetación dura de las tierras donde pastaban. Eran animales enormes y bastante torpes que podían llegar a pesar hasta 2 toneladas, caminando con patas del tamaño de las de un elefante por todo el continente americano. Su cuerpo estaba protegido por un enorme caparazón, muy parecido al de una tortuga, lo que les daba un aire similar al de un armadillo gigante. Aunque eso sí, no podían hacerse una bola. Así que puedes imaginarte al Glyptodon como una especie de pariente lejano del armadillo, pero que se comportaba más como una tortuga terrestre o incluso un hipopótamo. Vamos, una combinación evolutiva de lo más curiosa. Nuestros alienígenas podrían pensar que estos bichos no eran precisamente ágiles, pero los estudios más recientes sobre sus patas delanteras revelan algo interesante. Los gliptodontes cargaban la mayor parte de su peso en las patas traseras, y puede que incluso fueran capaces de levantarse sobre ellas. Esta imagen lo cambia todo. Un gliptodón erguido, blandiendo su cola blindada como un mazo, o alzándose para alcanzar comida en lo alto. ¡Vaya espectáculo! Está claro que con estas criaturas no te convenía meterte en líos. La siguiente criatura te va a sorprender, porque aunque no lo parezca, aún tiene parientes vivos hoy en día. Eso sí, lo que conocemos ahora no es más que una pequeñísima muestra de la increíble variedad que nuestros viajeros alienígenas habrían presenciado. En el Pleistoceno antiguo existían 27 géneros de perezosos, repartidos en 4 familias, con un número total de especies que aún desconocemos. Eran animales colonizadores que se expandieron por toda América e incluso llegaron a las islas del Caribe a mediados del Neógeno, antes de que se formara el Istmo de Panamá. Esta capacidad de dispersión es probablemente una de las razones por las que pudieron diversificarse tanto. Vivieron en hábitats muy distintos y eso favoreció la aparición de muchas especies nuevas. Con el tiempo, los perezosos tendieron a hacerse cada vez más grandes y hacia el final del Pleistoceno, la naturaleza dio lugar a un grupo conocido como los perezosos gigantes terrestres. Entre ellos estaba el Eremocerium, que combinaba la altura de una jirafa con el volumen de un elefante. Y el primer fósil de perezoso descrito, el Megacerium americanum, tenía una masa estimada de 3.800 kilos. En comparación, los perezosos actuales parecen de juguete. Sus ancestros del Pleistoceno eran hasta 950 veces más pesados, muchísimo más extendidos, y si juzgamos por los restos que han dejado, parece que llevaban una vida bastante más activa. En un estudio publicado en 2020, paleontólogos hallaron restos de al menos 22 ejemplares de Eremocerium, de distintas edades, enterrados en los sedimentos de Tanqueloma, en la costa suroeste de Ecuador. Lo más probable es que estos perezosos quedaran atrapados en un charco que iba desapareciendo durante una sequía y que acabaran muriendo por enfermedades o falta de alimento a medida que desaparecía su fuente de sustento. Pero, por extraño que parezca, esta especie de autopsia masiva nos cuenta mucho sobre cómo vivían estos animales. Y ahí es donde los científicos se emocionan. Piénsalo, sabemos que se reunían en charcas de agua, lo que sugiere que eran animales sociales, y que se revolcaban en el agua para refrescarse y protegerse del sol y de los insectos. Aunque el último periodo glaciar estuvo dominado por capas de hielo, no cubrían todo el planeta.
En zonas tropicales como Ecuador también había estaciones más cálidas, en las que los animales necesitaban un refugio fresco. Ese comportamiento de revolcarse en el barro lo comparten muchos mamíferos africanos actuales, como los hipopótamos o los rinocerontes. Así que resulta que las charcas del Pleistoceno eran igual de animadas y llenas de vida como lo siguen siendo hoy en día. Ya sabemos dónde pasaban el rato, pero ¿qué más hacían estos perezosos gigantes? Pues en Mar del Plata, Argentina, se han descubierto a lo largo del último siglo varias estructuras llamadas paleotúneles o paleocuevas. 42 de las más grandes han sido datadas entre el Plioceno y el final del Pleistoceno, y llegaban a profundidades de entre 5 y 6 metros bajo tierra. Las más grandes medían hasta 1,8 metros de ancho y 40 metros de largo. En su momento se barajaron varios candidatos como posibles autores de estas excavaciones, pero hoy en día los científicos creen que los responsables fueron dos especies de perezosos terrestres, el Glossotherium y el Scelidotherium, y hay varias razones de peso para pensarlo. La primera pista la dieron sus huesos de los brazos, que tenían una estructura parecida a una pala, con dedos muy largos, especialmente el segundo y el tercero, algo que los hacía perfectos para cavar. Además, eran huesos muy robustos, capaces de resistir fuerzas de torsión intensas, parecidas a las que sufren los mamíferos modernos cuando galopan. Al analizar sus esqueletos en detalle, los paleontólogos llegaron a la conclusión de que el centro de gravedad de estos perezosos estaba justo sobre las patas traseras, lo que sugiere que eran capaces de adoptar una postura bípeda. Y eso es clave para excavar. Necesitas tener los brazos libres para ejercer presión sobre el suelo, en vez de estar siempre sosteniendo tu propio peso. Y la última pista los pilló con las garras en la masa, literalmente. En las paredes y techos de los túneles se encontraron marcas de garras perfectamente fosilizadas junto con las propias estructuras. Solo hizo falta compararlas con los huesos de las manos de estos perezosos, y encajaban a la perfección. Así que podemos estar bastante seguros de que ya hemos encontrado a nuestros excavadores. Pero teniendo en cuenta que estos animales pesaban entre 800 y 1200 kilos, este comportamiento es alucinante, y nos da una idea muy clara de las presiones ambientales a las que estaban sometidos. Los científicos creen que los perezosos pudieron empezar a excavar para protegerse del frío extremo, o en zonas más cálidas para refugiarse del calor. También se ha propuesto que quizá buscaban esconderse de depredadores, lo cual lleva a otra pregunta interesante. ¿Qué clase de bestia tenía lo que hay que tener para enfrentarse a un perezoso de 1 tonelada? Lo más probable es que fueran los temidos felinos dientes de sable o incluso el oso de cara corta gigante. Mientras nuestros alienígenas observaban cómo estas criaturas enormes y resistentes sobrevivían al clima extremo, a depredadores gigantescos y a cambios constantes en el entorno, estaban convencidos de que las verían triunfar en la siguiente época gracias a su increíble instinto de supervivencia. Pero no fue así. Casi sin previo aviso, desaparecieron al final del Pleistoceno. Solo en Australia, Norteamérica y Sudamérica se perdió entre el 72% y el 88% de estas criaturas de gran tamaño. ¿Pero cómo y por qué? Pues bien, este tema ha sido uno de los más debatidos entre paleontólogos humanos durante casi un siglo. Algunos apuntan al cambio climático natural como la causa principal. Al comenzar el nuevo periodo interglaciar, el nivel del mar empezó a subir, inundando puentes terrestres y derritiendo las capas de hielo que muchas especies necesitaban para migrar hacia hábitats más templados. Sin embargo, ya hemos visto que esta explicación no encaja del todo. Al fin y al cabo, algunos grupos, como los mamuts de la isla de Wrangel, sobrevivieron mucho después de esa transición. La otra gran teoría se propuso por primera vez en los años 60 y nos lleva directamente al siguiente punto de nuestro viaje por la era del hielo. Los humanos. Por primera vez en todas sus visitas a la Tierra, nuestros alienígenas viajeros del tiempo están observando a nuestros propios antepasados. El Homo sapiens surgió hace unos 300.000 años y desde África comenzó a expandirse para colonizar distintas regiones del planeta.
Eso significa que los humanos vivieron buena parte del Pleistoceno y compartieron territorio con las demás criaturas de la era del hielo. Tanto es así que muchos paleontólogos y nuestros alienígenas también se hacen ahora la gran pregunta: ¿tuvimos algo que ver con la extinción de la megafauna al final del Pleistoceno? ¿Es posible? ¿Realmente fuimos capaces de enfrentarnos a los grandes mamuts lanudos o a los perezosos gigantes y salir ganando? Para responder a estas preguntas, nuestros visitantes han decidido acercarse un poco más y observar de cerca a nuestros antiguos ancestros. Puede que el Homo sapiens haya evolucionado hace 300.000 años, pero no fue hasta el Paleolítico Superior, entre 50.000 y 10.000 años atrás, cuando comenzó su auténtico desarrollo cultural. La cultura de los cazadores-recolectores vivía su momento de esplendor y las prácticas funerarias humanas comenzaron a extenderse entre distintas poblaciones, lo que ha dejado un registro fósil inusualmente rico en esta época. Los humanos empezaron a utilizar herramientas más diversas, a fabricar adornos personales como colgantes, e incluso a dedicar energía a actividades que iban más allá de la mera supervivencia. Un claro ejemplo es el arte rupestre, que servía como vía de expresión para interpretar el mundo que les rodeaba, y muchas de estas imágenes aún pueden verse hoy en día. Uno de los ejemplos más impresionantes, descrito como la Capilla Sixtina de la prehistoria, fue descubierto en la cueva de Lascaux, en Montignac, Francia. En una sola cueva se han encontrado más de 500 pinturas y 1.500 grabados, creados hasta hace 22.500 años. A través de estas imágenes podemos ver que los artistas prehistóricos se centraban sobre todo en animales, quizás como reflejo de su cultura cazadora o de su estrecha relación con la fauna que les rodeaba. Lo que está claro es que nuestros antepasados eran muy conscientes de la megafauna de la era del hielo. Pero, ¿eran también capaces de provocar su extinción? Ya hemos hablado del rápido avance en las herramientas durante el Paleolítico Superior, algo que mejoró enormemente la capacidad de caza de los humanos. Un solo Homo sapiens frente a un mamut lanudo probablemente no tendría muchas opciones. Pero un grupo entero armado con lanzas afiladas, capaces de lanzarlas a más de 40 metros, cambiaba completamente las reglas del juego. Uno de los grupos de cazadores más hábiles fueron los Clovis, antiguos ancestros de los nativos americanos, reconocibles por sus características puntas de lanza, llamadas puntas Clovis. La fina elaboración de estas armas sugiere que eran cazadores expertos, capaces de enfrentarse a la megafauna local en Norteamérica. Y lo más curioso es que pocos miles de años después de la llegada de los Clovis a la región, la megafauna comenzó a desaparecer. ¿Casualidad? ¿O fue su caza intensa la que llevó a estas especies al colapso? Un estudio reciente investigó precisamente esto, analizando los restos del único individuo Clovis conocido, el niño Anzic, de apenas 18 meses, hallado en 1968 en el oeste de Montana. Los huesos del niño tienen unos 12.700 años de antigüedad y se realizó un análisis de isótopos estables para reconstruir la dieta proteica de su madre. El resultado fue revelador. Alrededor del 40% de su dieta procedía del mamut, una proporción comparable a la de un depredador especializado, como el gato cimitarra. Esto apoya la idea de que los Clovis, con sus eficaces armas a distancia y sus estrategias de caza en grupo, fueron parcialmente responsables de la rápida extinción de la megafauna en Norteamérica. Eso sí, seguimos teniendo pocos restos paleontológicos de estos pueblos, así que no podemos asegurar que las conclusiones del caso Anzic se apliquen a todos los cazadores Clovis. Pero si tomamos este indicio como válido, nuestros alienígenas harían bien en vigilar de cerca las sospechosas actividades de Homo sapiens. ¿Y qué hay del resto del planeta? Australia también sufrió grandes extinciones de megafauna. Al igual que en Norteamérica, el continente perdió el 85% de sus grandes mamíferos justo cuando los humanos llegaron y se establecieron allí. Parece que allá donde llegamos los humanos, las cosas empiezan a colapsar. Los paleontólogos cuentan con técnicas ingeniosas para reconstruir la cronología de ese colapso. Una de ellas consiste en medir esporas de hongos presentes en los excrementos de los herbívoros como indicador de la presencia de megafauna. Cuantas más esporas, más herbívoros gigantes había.
A partir de estos datos, se descubrió que las poblaciones de megafauna colapsaron 4.000 años posteriores a la llegada de los humanos. Aunque ya se estaban produciendo cambios ambientales mucho antes, como incendios naturales y la transformación de bosques en matorrales, la presencia humana parece haber sido la gota que colmó el vaso. Y es que los grandes mamíferos suelen tener tasas de reproducción muy lentas. Así que incluso una caza moderada puede tener un impacto devastador sobre sus poblaciones. En resumen, no estamos dejando la mejor primera impresión ante nuestros visitantes alienígenas del tiempo. Parece que somos, como mínimo, parcialmente responsables de la desaparición de muchas especies de la era del hielo y no solo de la megafauna. Otra desaparición misteriosa del final del Pleistoceno fue la de los neandertales, que se extinguieron hace unos 40.000 años. Los neandertales fueron los primeros humanos en sobrevivir en ecosistemas glaciales, desarrollando adaptaciones realmente ingeniosas. Eran bajos y robustos, con una estatura máxima de unos 160 centímetros. Poseían narices grandes con un puente elevado, lo que les proporcionaba una mayor cavidad nasal para humidificar y calentar el aire que respiraban, una adaptación muy similar a la de los mamuts. Y contrariamente a la creencia popular, los neandertales tenían una cultura bastante sofisticada. También creaban arte rupestre, fabricaban objetos ornamentales y realizaban rituales funerarios, igual que Homo sapiens. Así que con todas estas habilidades para sobrevivir al duro clima glacial, ¿cómo acabaron desapareciendo? Lo habéis adivinado, también podríamos haber tenido algo que ver. Los paleontólogos creen que los superamos en competencia, o que simplemente fueron absorbidos por nuestras poblaciones que ya eran más grandes en aquel momento. De hecho, la mayoría de las personas de ascendencia europea o asiática comparten entre un 1 y un 2% de su ADN con los neandertales, lo que respalda esa segunda teoría. En cuanto a la competencia directa, los datos más recientes indican que los neandertales y los humanos modernos convivieron durante varios miles de años en Europa. Pero es posible que en ciertas regiones donde los recursos eran escasos, la presión fuera mayor, y ahí sí compitiéramos más directamente con nuestros primos evolutivos. Es cierto que sus cuerpos más robustos les ayudaban a producir y retener calor, pero también hacían que gastaran más energía. Y en un entorno hostil y cambiante, tener un cuerpo más eficiente energéticamente, como el de Homo sapiens, pudo haber sido la ventaja definitiva para colonizar nuevos territorios. Como en muchos debates del final del Pleistoceno, no hay una única explicación para la desaparición de los neandertales. La situación varía de una región a otra. Puede que fuéramos los mejores competidores, sí, pero los neandertales se han llevado una reputación injusta. Con cada nuevo hallazgo, aumenta nuestro respeto y admiración por su cultura compleja, su capacidad de comunicación y las herramientas que dejaron como legado. No cabe duda de que la última era del hielo trajo consigo enormes transformaciones que cambiarían el rumbo de la historia de la Tierra para siempre, cambios que nuestros alienígenas viajeros del tiempo vinieron a presenciar. A pesar de la impredecible naturaleza de esta era, muchas especies lograron prosperar, tanto en periodos glaciares como interglaciares, diversificándose, desarrollando enormes tamaños corporales y creando formas ingeniosas de resistir los extremos climáticos. Aunque no todos lograron sobrevivir, resulta asombroso pensar que el Homo sapiens una vez compartió la Tierra con estas criaturas tan raras y maravillosas, tanto animales como humanas. Pero quizás la pregunta más inquietante es, ¿volverá a ocurrir? Ya mencionamos que la Tierra ha vivido 5 grandes edades de hielo a lo largo de su historia, y lo más sorprendente es que la más reciente aún no ha terminado. ¿Está nuestro planeta al borde de otro evento glacial? Hablamos antes de los eventos Heinrich, que ocurren en una escala más corta que los ciclos de Milankovitch, provocando periodos de enfriamiento cada 10.000 años aproximadamente. Estos eventos se dan cuando grandes cantidades de hielo se desprenden hacia el océano, dejando una huella global que históricamente ha hecho que regiones como América del Norte y Eurasia se vuelvan más frías y secas. Los datos sobre la temperatura en las profundidades oceánicas revelan que estos eventos suelen ir precedidos por un calentamiento sostenido durante siglos o milenios. Este calor desestabiliza las capas de hielo, promoviendo su ruptura. Ese mismo calentamiento
contribuye también al debilitamiento del AMOC, la gran corriente oceánica que regula el clima en el Atlántico Norte, y ambos factores combinados son desencadenantes clave de los eventos Heinrich. Pero el punto es el siguiente. Estamos viendo esas señales ahora mismo. ¿Podrían ser una advertencia de que se avecina un nuevo evento Heinrich? Si llegara a ocurrir, podría provocar un enfriamiento suficiente como para detonar una nueva glaciación. Aunque es difícil asegurarlo. Probablemente tendría que coincidir con un nuevo ciclo de Milankovitch para alcanzar los niveles de hielo del Pleistoceno, pero aún así, las cosas podrían ponerse muy frías. Y si ocurriera una nueva glaciación, ¿qué especies lograrían sobrevivir? ¿Tendrían tiempo de adaptarse o las temperaturas caerían antes de que tuvieran esa oportunidad? ¿Podría el Homo sapiens sobrevivir a otra era dominada por el hielo? ¿O estaríamos en peligro de ser reemplazados por algo mejor adaptado que nosotros? Mientras nuestros alienígenas guardan sus notas y se despiden de la era del hielo, estoy seguro de que se marchan impresionados por la diversidad de vida que floreció durante esta época. Aunque muchas de esas criaturas son ahora solo ecos del pasado, aún despiertan nuestra curiosidad con sus esqueletos, madrigueras y hasta sus tumbas, pistas de un mundo donde, al menos por un tiempo, la humanidad convivió con bestias colosales y parientes humanos, enfrentando juntos una naturaleza cruda e implacable. ¿Y qué encontrarán nuestros alienígenas cuando regresen de nuevo en el futuro? Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.